Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí ya hay ganas de tertuliar y de debatir. Hola, Totón. Que bueno, hoy tendrán que participar todas del debate, todos y todas. Sí, hoy estamos un Más poco expuestos. más íntimos, más aquí cerquita todos. También, bueno, es un puente aquí en Barcelona, o sea, tenemos festivo el lunes, así que, bueno, está bien, no importa, estamos los que estamos, somos los que somos. Exacto, ¿Qué será más tal? íntimo. Bueno, Bien, muy bien. Pero Temazo el de hoy. tenemos nuevo, ¿cierto? Tenemos. Hola, bienvenida. Y yo también. Claro, tenemos dos nuevos. Normalmente tenemos la sala un poco más llenita, pero no importa, estamos íntimos. Y bueno, les contamos un poco cómo va la dinámica. Hoy es un poco distinto porque es un consultorio psicofilosófico, por eso la tareita de dejar aquí sus opiniones acerca de la envidia. Normalmente hacemos una tertulia más o menos de 40 minutos en el que hablamos desde la filosofía del psicoanálisis acerca del tema que proponemos. Esta es nuestra tertulia número 85, o sea, llevamos bastantes jueves, esperamos, siempre lo digo, no convertirnos en los Simpsons. Sabemos que cada temporada sea mejor, esperamos. Y bueno, nos presentamos. Yo me llamo Paula Andrea Fernández, soy filósofo, tengo máster en filosofía, estoy haciendo doctorado en educación, soy profe. Y está Flor Franco, no de los Franco no chéveres, sino de los Francos bien, psicóloga. Soy pariente lejana, ¿eh? Lejanísima, lejanísima, los Franco de toda la vida. Psicóloga, psicoanalista, tiene también un máster en violencias de género y trabaja en este momento en un CEDIAC, trabaja con niños, trabajó mucho tiempo en violencia de género y bueno, ya no te voy a decir muchacha de rave porque llevamos mucho tiempo sin ir a un rave, entonces pues no, ya no, muchacha de de casa. momento, el invierno no tanto, pero ya vendrá alguna rave. Bueno, fin de año parece que se avecina algo interesante. Bueno, aquí estamos para hablar de la envidia. Yo creo que es un tema que nos atraviesa a todas y a todos. ¿Quién no ha sentido envidia o quién no ha sido envidiado, ¿no? También. No sé qué habréis puesto en los papeles, ya los leeremos. Pero bueno, la idea es tertuliar un poco y después abrir esto a los papeles que han escrito y hacer debate un poco del tema. No sé si han visto la serie Envidiosa, que también un poco salió, o sea, el tema igual para mí es interesante, yo no la he visto, de hecho, la serie. Yo me puse en la tarea, Pero... amiga, yo me puse en la tarea, lo hice como un análisis filosófico, pero en una semana me vi 2 temporadas y media, así que debo decir que hasta las 3 de la mañana toda mi pareja escuchando Envidiosa casi todos los días. ¿Pero habías visto la serie antes? No, lo hice por esto y ahora... me enamoré de la serie, me siento muy identificada con Vicky desde muchos lugares de enunciación, lloré como tonta. Pero bueno, podemos de hecho analizar muchos de sus comportamientos a la luz de lo que hablaremos el día de hoy. O sea, tiene todo el sentido lo que ella vive. Sí, yo no veo series, por eso no la he visto, pero sí que vi un capítulo de la serie, así que digo, tiene como potencialidad. Aparte de Argentina, amiga, de Argentina. Pero no veo series porque no me gusta como el enganche de tener que esperar el siguiente capítulo. No sé, fue algo que a los 10 años me propuse no ver, o sea, nunca veré una novela o una serie y lo he cumplido hasta el día de hoy. Entonces vi un capítulo como para que me diera una idea de qué iba porque me imaginaba que estaba bueno. Me gustó el personaje de la psicoanalista, se nota que hay psicoanalistas ahí haciendo el guión y un poco trabajando en la construcción de los personajes. Y bueno, esta cuestión de la envidia, ¿no? De, mirarse en el otro, ¿no? Porque envidia viene de invidere, que tiene que ver ya con la mirada. Es decir, in es un ponerse sobre o ir hacia, y el videre tiene que ver con el mirar, es decir, es mirar. Por tanto, envidia sería mirar hacia. O también la otra connotación que tiene es mirar con malos ojos. De ahí seguramente han escuchado hablar del mal de ojos alguna vez. O sea, el mal de ojos viene de ahí. Por eso que también existen amuletos y cosas, ¿no? Para protegerse del mal de ojo, como en la mano de Fátima o las cintitas rojas. Bueno, hay un montón de cosas para protegerse de la envidia porque histórica y culturalmente se asociaba como que se desprende una especie de veneno. Cuando uno siente envidia por alguien, es como si desprendiera una especie de veneno que al otro le puede llegar. Lo curioso es que el otro cree, el envidiado, que también puede verse afectado por eso y se quiere resguardar, ¿no? Se quiere proteger. Pero bueno, hay algo de él mirar y yo creo que ahí tenemos la relación justamente interesante con la mirada y el deseo. Es decir, va a haber algo allí y en el personaje de Envidiosa se ve muy bien de que ella no sabe lo que quiere, como podría ser cualquiera quizá de nosotros, porque el deseo es siempre una opacidad o algo complicado de decir es esto, y cuando decimos es esto y lo logramos ya es otra cosa, entonces como que siempre se va desplazando. Pero en este caso esta mujer no sabe un poco qué quiere, entonces está todo el tiempo comparándose con las amigas,
viendo que tienen las demás, que estas ya tienen pareja, que ya tienen hijos, que ya tienen lo que sea, y ella cree que quiere eso que las otras tienen, ¿no? Y bueno, esto es la parte que parece interesante hoy para analizar. Y también es un pecado capital, eso también, la envidia es un pecado capital, o sea, que es algo que ha existido yo creo que desde siempre. A mí se me hace muy interesante, bueno, obviamente la serie es una excusa para ponernos de cara a este pecado, de hecho hemos hablado de varios, hemos hablado un poco de la soberbia, hemos hablado del deseo, hemos hablado de la ira. Desde la etimología, envidiar es esto como ponerse de cara al otro, y nos pone de manifiesto que la envidia es relacional, o sea que la envidia, más allá de un sentimiento como autónomo en tanto que subjetivo del sujeto en privacidad, no, siempre está en relación a un otro, siempre está en relación a eso aquello que tiene el otro que a mí de alguna forma me falta. Y de cara a esto hay un filósofo bien interesante que se llama Max Scheler, un filósofo fenomenólogo que de hecho tiene una teoría muy interesante acerca de las emociones, de los afectos, y habla que lo interesante de la envidia es que se da en el dolor de la prosperidad del otro, se da porque está en el otro algo de lo cual yo carezco, pero porque a mí se me ha prometido que sí lo puedo tener. Scheler da cuenta que en las sociedades modernas democráticas se ha acrecentado la idea de la envidia porque en sociedades un poco más jerárquicas, pues yo no tenía que envidiar porque no tenía nunca acceso a lo que el otro podía llegar a tener. Es decir, si yo era un plebeyo y estaba ahí trabajando, yo qué sé, la tierra para mi señor feudo, pues nada, yo que iba a querer lo que tenía el rey o el señor feudo o cualquier otra persona que estaba por allá escogida por Dios para gobernarme. Mientras que con la idea de, bueno, tanto del capitalismo como la idea de la democracia, como la aparición de esta modernidad en donde todos se supone que somos iguales, pues aparece que no lo somos del todo. Aparece que hay alguien, si hay alguien que tiene más que yo, cuando es un par, ¿por qué yo no lo tengo si se supone que tenemos que tenerlo igual? Y la cuestión con la envidia, dice Scheler, es que es un sentimiento nihilizante. Ya explico qué es el nihilismo y por qué nihilizante. El nihilismo es una corriente filosófica que dice que de alguna forma no hay ningún fundamento de nada. Ismo es movimiento, ni viene de nada, sería el movimiento de la nada. En algún momento Nietzsche lo pusieron como nihilista, o Schopenhauer y demás. ¿Por qué es nihilizante la envidia? Porque no se materializa en el momento que se obtiene lo que el otro tiene. Se materializa en el momento en el que el otro deja de tener aquello, no importa si yo lo tengo. O sea, la cuestión, dice Scheler, con la envidia no es que yo solo quiero tener lo que tiene el otro, sino que quiero que el otro lo deje de tener para yo disfrutarlo más. Y esto, dice Scheler, nace de la idea de igualdad. Hay un filósofo contemporáneo que está muy en boga también, que es Peter Sloterdijk, que nunca puedo con ese apellido, que dice que es, de alguna forma, la envidia es este envenenamiento del alma que aparece con la frustración de la modernidad nos vendió igualdad, el capitalismo nos vendió prosperidad, la democracia nos promovió el reconocimiento, nos prometió el reconocimiento, y en el momento en que aparece la frustración, pues es donde aparece la envidia en relación con el resentimiento. La envidia la pone Scholingen, pues que no puedo con ese apellido, Sloterdijk, Sloterdijk lo pone de cara no a un sentimiento moralizante, sino un detonante de una acción social. Aparece la envidia en el momento en que el Estado no cumple con lo que se supone que debe cumplir, no cumple con la idea de igualdad que en algún momento se nos vendió. Y si nos ponemos a ver ya en términos más de la vida cotidiana, a ver, yo no envidio una Kardashian, o sea, tiene un culazo maravilloso, que vivan las Kardashian, pero yo no digo, no, si yo hubiera sido Kardashian, o sea, yo no envidio a la familia Kardashian, yo no envidio a, yo qué sé, a la familia Musk, o sea, yo envidiaría a una persona semejante que teniendo las mismas condiciones que yo tengo, accede a lo que a mí me prometieron que yo podía acceder. Sí, ahí lo curioso es justamente esto, ¿no? Que la envidia se da con el semejante, pero no con grandes ídolos, ¿no? ¿Por qué no envidiamos, yo qué sé, a la Rosalía o a Britney Spears, a Madonna, ¿no? Que sería gente que tiene un montón de cosas, ¿no? Todo lo que se supone que el resto quiere tener, no sé, dinero, fama, seguridad, yo qué sé, que la gente la admira, no sé. Pero no, envidiamos como aquel que logra tener algo del orden de lo que se supone que uno quisiera tener, pero siendo un semejante. De hecho, San Agustín, creo que es uno de los primeros en hablar de la envidia, y lo refleja en las Confesiones, con una escena que él ve una vez, que Freud la retoma, de hecho, para hablar de la envidia también, y es cuando ve a un niño
que mira a su hermanito recién nacido tomando del pecho de la madre y lo mira con una amarga mirada, dice. O sea, lo mira mal, ¿no? Como él tiene lo que era mío o lo que yo quisiera tener. Lo curioso es que también, Freud lo retoma desde ahí, Lacan también, que ese niño ya no necesita mamar. Es decir, ese niño no necesita ese objeto, ya no lo quiere, es decir, ya no tiene por qué quererlo, pero lo quiere porque el otro lo quiere, ¿no? Entonces, ahí va a haber algo de, yo creo, por un lado, la alienación al deseo, que es necesaria, o sea, el hecho de que el deseo es el deseo del otro es real, y en algún punto creo que tiene algo de sano, si se quiere, entre comillas, de normal, en el sentido de que, por ejemplo, a la hora de clínicamente establecer estructuras, ¿no? De saber si estamos delante de una neurosis, de una psicosis o de una perversión, el hecho de que alguien esté dentro de estas lógicas de quiero lo que este tiene, porque no sé lo que quiero, como le pasa a la mujer de la serie, que es una neurótica del tamaño de Barcelona, es decir, es impresionante, está muy bien hecho el personaje porque eso es una neurosis enferma, se podría decir, de hecho, una neurosis sintomática que la lleva a terapia, ¿no? Porque no todo neurótico va a terapia, ni tiene por qué, hay gente que vive medianamente bien, ¿no? Que no tenga angustia, pero bueno, no está como esta mujer que está sumamente conflictuada, ¿no? Enredada con sus propias cuestiones, enredada con su deseo, y bueno, hay algo de la neurosis en eso. O sea, hace poco yo atendí a una niña pequeña que pensé, de 3 años, que quizá podía ser una estructura más psicótica. Hace poco jugando veo que ella, o sea, la verdad que ha ido mejorando bastante, y en un momento yo elijo un objeto, tenemos que elegir en un juego unos colores, y yo elijo uno y ella inmediatamente quiere el que yo tengo, ¿no? Y después yo elijo otro y ella quiere el que yo tengo. Y ahí dije, bueno, aquí hay algo de que se ha alienado al otro, es decir, ya no estamos hablando de un autismo, ya no estamos hablando de una psicosis, bueno, que podría ser, pero hay algún punto ahí que nos da la señal de que ya está integrada en lo social. Es decir, que creo que hay un punto de la envidia que es normal, si se quiere, ¿no? Más que saludable, porque no es saludable, pero es normal y es parte del lazo social y es parte de que el deseo, justamente como dijo Hegel, siempre sea el deseo del otro, ¿no? Claro, como uno nunca sabe qué quiere, evidentemente va a querer allí, va a estar siempre pendiente un poco de qué es lo que tiene valor, ¿no? Y ahí había que diferenciar también entre el deseo como tal, que el objeto del deseo nunca es un objeto que exista en el mundo material, y también el falo, si se quiere, ¿no? Esta cuestión que en psicoanálisis utilizamos que llamamos falo, que al principio se asociaba con el pene, pero no tiene nada que ver con el pene, sino con lo que tiene valor. El falo puede ser el bebé, ¿no? En la serie, ¿no? de Envidiosa, de que de repente todas tienen el bebé, entonces ella quiere el bebé porque todas lo quieren. Nunca había querido ser madre, pero ahora todas tienen un bebé, entonces ella también quiere un bebé, ¿no? Eso puede ser con el coche, con una moto, con una casa, con cualquier cosa. Es decir, todo el tiempo hay esa cuestión de querer lo que tiene el otro. Entonces, no es el objeto lo importante, lo que el envidioso envidia. Es decir, el envidioso no quiere ese objeto, no quiere el bebé, la casa, la moto, no es el objeto, no se trata del objeto. ¿De qué se trata entonces? ¿No? Esa es la pregunta, ¿de qué se trata la envidia? Y hay varias cosas, pero entre varias, esta cuestión de imaginarse que hay un otro que está conforme con lo que tiene. Es decir, yo creo que el envidioso lo que envidia no es el objeto, sino esa satisfacción que le supone de estar feliz, por decirlo así, ¿no? De estar conforme con aquello que tiene. Eso nos hace partir de una base, y es que el que envidia parte de la falta, es decir, de que se considera que no tiene aquello que quiere y no se hace cargo de su deseo. Por tanto, podemos asociar envidia con una suerte de cobardía moral también, si se quiere, de no me hago cargo del todo de lo que quiero, entonces envidio al otro que supongo yo que sí lo tiene. Hay varias cosas, es muy imaginario eso también, es muy imaginario en el sentido de que me imagino que hay un otro que está completo y satisfecho, cuando en realidad solo vemos lo que brilla, pero no lo que cuesta también, ¿no? Soportar, yo qué sé, en el caso, vuelvo a poner el mismo ejemplo por la serie, el bebé, o sea, ¿no? Es decir, envidia a la que tiene el bebé, pero anda a cambiarle tú los pañales y hacer todo lo que implica esa situación, y si vieras eso, igual no te daría tanta envidia. Bueno, y lo ve, que también, bueno, más adelante en la serie pasa que la hermana tiene un hijo y la hermana la está pasando súper mal porque la hermana no quería ser madre, y entonces nos ponen en el juego de la idea del deseo, que de hecho está un poco relacionada con la tertu pasada, hablamos si ser o no ser madre, si es una imposición, si es un deber ser social, si es un lujo, un privilegio, y dentro del debate salió
personas que se lamentaban por no serlo, personas que se satisfacían por serlo, personas que se lamentaban por haberlo tenido, y nos vemos de cara a que la vida implica necesariamente sufrimiento. Y quiero ahí bueno, anunciar... o al menos una falta, o sea, el hecho, más que el sufrimiento, que es verdad que viene implícito en la vida, bueno, es lo único que tenemos asegurado, en algún momento sufriremos, pero el hecho de que no existe esa completud, o sea, y en la tertulia pasada quedó muy claro, no es el hijo, no es el coche, no es la casa, no es el dinero, no es el éxito. Tengas todo eso, mira, hace poco veía una entrevista de Paco Amoroso y Catriel, que han logrado el éxito más alto de lo que se puede imaginar, han llegado a todo lo que habían soñado, y el efecto fue más bien el contrario. Decían que, bueno, uno de ellos al menos, que estaba sumamente conflictuado y angustiado después de haber logrado todo eso. Entonces, no hay ese objeto de completud, pero a veces lo queremos suponer, porque yo creo que la envidia justamente nos juega ahí de señuelo o de engaño para hacernos creer también que se puede tenerlo todo. O sea, yo creo que hay como un engaño que uno se hace a sí mismo, el envidioso se engaña a sí mismo creyendo que esa satisfacción existe en el otro, y así verá la falta también. Es decir, reniega un poco de la castración, en el sentido de, si existe la completud es porque se puede alcanzar un momento de la vida en el que uno estuviera realmente satisfecho y pleno. Sí, ahí nos pone acá, cuando hablo de sufrimiento, no, lo hablo, claro, el deseo siempre está en falta, en tanto que si nosotros deseamos porque no lo tenemos, en el momento que lo tengamos ya no es deseo, sino que ocupa otro lugar. De alguna forma el deseo desaparecería. El ejemplo que usamos siempre, si tengo hambre y digo que tengo hambre y pues tengo deseo de comer, en el momento que como ya no tengo deseo de comer, ya debe surgir otra cosa a la luz de eso, y nos pone de cara a qué pasa con la satisfacción del deseo. Bueno, ¿cuánta verdad estaríamos dispuestos a soportar? Dice Nietzsche, o cuidado con lo que deseas porque pues, puede materializarse en realidad. Y ahí nos pone de cara también a, yo creo que, y quiero volver al escenario también de lo colectivo en relación a la envidia, porque creo que la envidia tiene un carácter, cuando hablaste de normal, yo no lo pensé, el carácter normativo. La palabra normal viene de norma viene de lo que está adecuado para todos, ¿no? Lo que de alguna forma mediatiza o unifica a todas las personas como sujetos deseantes más o menos de lo mismo. René Girard, un filósofo que también es antropólogo, sociólogo, bien interesante, tiene un texto que se llama La violencia y lo sagrado, y otro también que se llama El deseo mimético, que dice que nosotros, para vivir en sociedad, utilizamos chivos expiatorios para poder como solventar y como para poder subsanar precisamente nuestra falta. Chivo expiatorio, un sujeto que se tiene que condenar o que se tiene que alabar para poder ponernos de cara a la resolución, como por así decirlo, de nuestro deseo. Lo vemos hoy en día un montón cuando, no sé, se hace el escrutinio público de alguna persona, se escrachea a alguien, todos odiamos a una persona o todos amamos a esa persona, nos sentimos en comunidad en referencia a ese otro. René Girard decía que el máximo chivo expiatorio de la humanidad pues es Cristo, es ese gran chivo expiatorio que nos llevó a, bueno, amarlo, odiarlo, pero referenciarnos a Él, que fue aquel que vino a suplir todas nuestras faltas y nuestros pecados. Pero la cuestión entonces con el deseo mimético es que dice Girard en relación, él no habla de la envidia, habla del resentimiento, pero creo que es un poco sinónimos. Bueno, resentimiento es como resentir, volver a sentir, volver a pasar por el sentimiento, pero lo habla en relación al resentimiento, y es en el momento en que yo envidio, no envidio lo que tiene el otro, sino que envidio lo que creo que desea el otro. Es decir, envidio, estoy en relación al deseo del otro, y vuelvo a la idea de lo normativo. Una serie como Envidiosa nos pone de cara a que las envidias que nosotros creamos las relacionamos a el deber ser sujeto en el mundo. Creo que Envidiosa nos toca sobre todo a las mujeres porque, bueno, muchos hombres pueden pues, envidiar, evidentemente, pero la forma en la que la lleva la serie es una mujer de 40 años que siempre pensó, el padre la abandonó, entonces de alguna forma siempre pensó que para poder estar feliz tenía que tener una familia completa, la familia de la cajita de cereal, con un esposo, con unos hijos, una casita en el country, pues una casita con su club, sus hijos caminando por ahí, un estatus en relación al otro. Y cuando lo ve, que volvemos un poco a lo que hablaba Scheller también, cuando lo ve en un otro que es semejante, cuando lo ve en sus amigas, cuando siente que lo normativo se cumple excepto en ella, que ella no es escogida, que ella no suple lo que se supone que tiene que tener porque todos lo tienen, pues ahí es donde aparece la envidia. No aparece en terapia, por eso me pareció muy chévere esta serie, no solamente porque como obviamente exagera mucho el comportamiento de Vicky, es como que bueno, ya para, yo adelantaba partes que me daban cringe y era como ya, detente, pero también es
dice públicamente lo que muchas en ocasiones deseamos o nos da rabia desear, pero lo deseamos o lo tenemos como pregunta. ¿Por qué no me dan el trabajo a mí? ¿Por qué no tengo la casa bonita? ¿Por qué no tengo el marido perfecto? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué? Y aun cuando veían el otro la no felicidad, su amiga que al final no se quiso casar, la amiga que el esposo terminó siendo maleante, la hermana que tuvo hijos y ese montón de cosas que fueron pasándose alrededor, el imaginario que ella tenía construido de la felicidad ni siquiera se trastocaba con lo que veía en su entorno. O sea, esa imagen que precisamente ahí viene una cuestión y es el ideal siempre va a exceder cualquier particular. El ideal normativo que nos ponen, sobre todo a las mujeres, dicho sea de paso, de ser madre, ser esposa, ser buenas, ser justas, ser apreciadas por lo que somos, es como seamos independientes, pero al mismo tiempo seamos buenas, debemos ser completas solas, pero al mismo tiempo cuidado te quedas solterona vistiendo santos, y todo esto pues al hombre también le pesará de otro modo, pero parece que normativamente, precisamente por esta idea hegemónica del ser mujer, en nosotros está ese tic-tac biológico, ese congela óvulos, ese vamos que tienes que construir tu mundo en relación al mundo del otro, nos lleva a que vuelve y juega con la cuestión normativa. La envidia es normal, claro, es normativa, o sea, es adecuándonos a un mundo en el cual nos han impuesto hasta el cómo desear, en el cual, esto lo menciona Byung-Chul Han, que lo tengo por aquí en Psicopolítica, la idea, la libertad que nos promueve el capitalismo, nos pone de cara y nos vende la idea que podemos cumplir, dado nuestro mérito, dado nuestro esfuerzo, con lo que queramos, pues nos lleva a la frustración de que evidentemente las condiciones histórico-materiales no nos lleva a cumplir lo que queremos por un lado, y que el deseo, también lo decía Foucault, lo construye la misma sociedad, lo construye las mismas dinámicas y dispositivos de poder que son la sociedad. Entonces la envidia es normal, sí, es normativa, nos lleva a vivir de cara a un otro, porque nos vendieron la idea y nos subimos en la moto que pues todos podemos acceder a lo mismo y nos damos de cara con el capitalismo real que no. Sí y no, o sea, yo creo que nunca va a haber una época o una sociedad que no sea normativa, lamentablemente. Sería creer una utopía, ¿no? Creer una sociedad que fuera, no sé, o sea, en la cual no estuviéramos justamente, ¿no? Alienados de esta manera, en la cual hay algo que se pone en valor y hay algo que la gente quiere, y otros que no, otros que sienten que les falta. No creo que sea algo propio, un producto del capitalismo, la envidia, es decir, existía antes del capitalismo. No es un producto, pero a mí me siento muy de cara a esa idea, tanto de Scheller como de Lotinger. El capitalismo sirve de la envidia para, sí, obviamente, producir más. De hecho, envidia, ¿no? Viene de ver, viene de la mirada, y hoy vivimos en un mundo que se rige por la mirada, es decir, las redes todo el tiempo son unas productoras de envidia, es decir, fábricas de envidia, porque ahí la gente, más allá de que podrán decir que esto se ha hablado varias veces, de que ahora hay gente que se muestra llorando, bueno, yo eso no lo sé, pero normalmente diría que el 90% de la gente lo que muestra es lo bueno, ¿no? Lo bonito, lo entre comillas, lo envidiable, si se quiere, ¿no? El paseo en el barco, en Cadaqués, no sé, el hotel de lujo al que fue en el verano. Nadie se muestra buscando alquiler en Barcelona o viviendo en un sótano interior sin ventana, yo qué sé. Esa parte normalmente no se muestra, ¿no? O llorando porque no le renovaron el contrato, no sé. Normalmente se ve eso. Entonces hay esta cuestión del capitalismo que sí se sirve, si se quiere este discurso, de ese vacío también del deseo para vender siempre un objeto que se vende como aquel que te va a satisfacer. Bueno, es que la base es que no va a haber esa satisfacción. Si supiéramos o pudiéramos entender eso, no funcionaría como funciona esta maquinaria perfecta a la que le llamamos capitalismo. Después, es verdad que es curioso esta cuestión de la mujer, ¿no? Que se ponga el foco de la envidia en las mujeres, sobre todo en la serie, ¿no? Envidiosa. Es curioso porque no vaya a ser que nos falte algo, pensaba, ¿no? Cuando decía, bueno, que las mujeres, que siempre, ¿no? Se pone más presión de, se te pasó el arroz, ya tendrías que tener esto, ya tendrías que tener el marido y no sé cuánto. Bueno, no vaya a ser que nos falte algo, ¿no? Y esto me hacía acordar un poco a Freud, que tiene un concepto que es muy antiguo, con el cual realmente hay que leerlo con un pensamiento crítico y, bueno, atento, porque no, digamos, se conserva como tal, diría ese concepto, pero hay una lógica que sí, que subyace, y a eso voy a llegar, que es el penisneid, la envidia del pene. Seguramente, no sé, los que han leído Freud o han escuchado algo de Freud lo van a conocer. Freud decía que en las mujeres había
un proceso del desarrollo, una etapa del Edipo, de hecho, a través de la cual la mujer envidia el pene. Hoy podríamos decir, vale, bueno, quizás no envidias el pene como tal, ¿no? ¿Qué significa el pene? En ese caso, Freud lo explicaba de una forma muy anatómica, médicos de esa época, lo explicaba como que en la mujer había un momento del desarrollo en el que se da cuenta que el hombre tiene algo que ella no tiene. En ese momento, cuando ve que el otro no tiene, ella dice, ¿por qué no tengo, ¿no? Y quiere tener eso que quiere. Bueno, hay digamos que la solución que Freud da a esto es chistosa, es un poco antiguo. Pero bueno, es que la mujer justamente se va a colocar en ese lugar desde la falta y lo que va a esperar es, vale, no tengo pene, entonces quiero tener un hijo. Ese es el arreglo, es súper antiguo, no lo tomen literal. Muchas mujeres seguramente lo ven por ahí, o sea, eso tampoco, no. Sí. Seguramente a muchas sí, ¿no? Es como ahora lo tengo, ahora tengo el hijo, ahora lo tengo. Bueno, eso también se ve en la serie, creo que se pone de manifiesto, o ahora que todo el mundo habla. Eso es lo que no me gusta, y lo hablamos con tu amiga la criminóloga, Leire. Ahora todo el mundo sube la foto de su bebé como, aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo el falo. Bueno, es lo mismo, o sea, la cuestión aquí es, justamente, no es el pene como tal, sino el falo. El falo es todo aquel objeto que pueda tomar valor en relación a los demás, ¿no? Puede ser el coche, el título universitario, cualquier cosa. La cuestión es que la envidia va a partir de una posición subjetiva que se coloca en el lugar de la falta. Es decir, el envidioso está en falta y supone a un otro que está completo. Diferente a los celos, por ejemplo, lo contrario. El que tiene celos, al revés, se posiciona desde el tener. Él tiene o ella tiene, y hay un otro que le quiere amenazar o que está un poco amenazando con ese tener, ¿no? Entonces hay un posicionamiento subjetivo diferente. Decía lo de Freud para no leerlo en términos literales, pero sí al menos ver esta posición subjetiva que no es casual que se le dé más fácil a la mujer de sentirse en falta, porque hay una historia y una cultura que ha hecho o ha visto a la mujer más bien en falta, carente de todo lo que tenga valor. No podía trabajar, no podía votar, no se podía educar, no podía... Simón de Beauvoir le llamaba el otro, o sea, literalmente lo otro del varón, porque todo se constituyó en relación al varón. Claro, por eso yo creo que yo estoy en un grupo de investigación ya hace un año de por qué las mujeres, no se llama así, pero lo digo en términos más así para el debate, por qué las mujeres sufrimos más por amor, ¿no? O sea, más o menos sería la pregunta. Psicológicamente, ¿por qué la mujer es más pasional, sufre más por amor y está más... se le va más la vida, ¿no? en estas cuestiones del amor. Bueno, un poco Medea es un buen ejemplo de eso y nos refleja en un diálogo espectacular de la mitología, y es que la mujer no podía tener otra cosa que no fueran las relaciones. De hecho, de ahí viene el patrimonio, son los hombres, del pater, el patrimonio es aquello que se puede tener, y el matrimonio es aquello que es en relación. Es decir, la mujer no podía tener nada de valor, no puede tener trabajo, no puede tener educación, no podía tener cosas, no podía tener patrimonio, eso era del pater. Ella lo que podía tener eran vínculos, el hijo, el marido, ¿no? Entonces, de ahí que evidentemente estemos más ubicadas a veces en esa posición que ahora vamos deconstruyendo, ¿no? Y que podemos salir de ahí porque es imaginaria y simbólica, no real, pero que estemos más ubicadas a veces en esta cuestión de la falta y de creer que hay un otro que tiene algo que nosotras no tenemos. Y bueno, eso no es tan así. Y yo creo que es momento de empezar con vuestras opiniones. Y me salió vuestras, ¿no? ¿Viste que se llega el momento? No soy española, soy latina, hijo de puta. Sus opiniones. Creía que nunca iba a llegar yo me burlaba de Flor, es que Argentina, y es que vosotros queréis, y ya se me salió así como la vuestras. Le dije, Paola, espera 10 años y vas a ver, mira. No, estoy dando clase acá en universidades y ya se me salió puta vuestras, no mames. Bueno, en fin, escuchamos vuestras opiniones. Y bueno, vamos a por ello. Empezamos. Hola, Isma. Bien, dice, vamos a coger aleatoriamente lo que nos dio, yo creo que nos darán las tres. Envidia. Difícil de cargar, un sentimiento que creció mucho bajo el juicio social. Pare bolas, muchacha. Envidia, difícil de cargar, un sentimiento que creció mucho bajo el juicio social, que lastima demasiado, pero que si logramos observar la raíz de lo que lo causa, lo podemos tratar y por sobre todo liberar. Es la mirada del otro y no la falla de uno.
me gusta. Bien. Aquí vuelve, de hecho, intuitivamente vuelve la etimología, ¿no? Etimológicamente, envidia es en la mirada, estar en relación a la mirada. O sea, la envidia es la materialización, yo creo que de la idea de deseo. O sea, es el reconocimiento de la falta. Y bueno, lleva pues, en ocasiones a lo patológico. Total. De hecho, bueno, es que hay varias cuestiones interesantes entre mirada y deseo. Por un lado, tanto que hay para ver, y nosotros solo podemos ver un punto del campo de lo visible, ¿no? Y esto creo que, no sé si ya de quién es, creo que Lacan seguro, pero no sé si retomando a otro filósofo o alguien, pero que decía, en el campo de la mirada, yo puedo ver solo hacia un punto, pero a la vez yo soy mirado desde todas partes. Es decir, hay algo de la cuestión de la mirada que es muy limitado en el sentido de lo que podemos mirar, ¿no? Mientras tanto, nosotros somos a la vez un objeto dentro de un cuadro mucho más grande desde el cual podemos ser mirados desde muchos otros, bueno, es más amplio esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer que nosotros escojamos, si se quiere, inconscientemente, mirar aquello que vemos, ¿no? Que en tantas personas que hay solo veamos una, la que nos interesa, si se quiere, en el momento del amor, no sé, por poner un ejemplo. O vamos caminando por la calle y solo vemos algo que nos llama la atención, en detrimento de tantas otras cosas que no. Entonces, ahí va a haber, Lacan va a decir que hay una relación entre, bueno, justamente aquello del deseo que va a ser la causa de donde se va a depositar esa mirada. Es decir, la mirada no es aleatoria, sino que va a haber una relación directa con algo que la motiva, por decirlo así, con algo que la causa. Y en ese caso vemos un poco el deseo. Y por otro lado, lo interesante también es que la mirada es aquello que se pierde en el campo de la visión. Es decir, nosotros no podemos realmente ver nuestra propia mirada. Nuestra propia mirada se desvanece en aquello que vemos, ¿no? Entonces hay una esquicia entre el ojo y la mirada. Hay una cuestión interesante y aquí traigo a dos. Pues siempre viene Hegel, la idea de reconocimiento. Hegel decía que hay, en el momento en que una conciencia, llamémosle sujeto, pero bueno, esto es más largo, pero en el momento en que una conciencia se encuentra con otra conciencia, con otro sujeto, busca de él el reconocimiento, hallarse en él, hallar en la mirada del otro el lugar del sí mismo. Y en ese momento en que hay esa disputa, él le llama eso la dialéctica del amo y el esclavo, bueno, hay esa disputa por el reconocimiento, en el momento en que se devuelve el reconocimiento de la mirada del otro sobre sí mismo, aparece la autoconciencia. O sea, el momento en que se reconoce siendo algo para el otro y algo para sí, se devuelve esa mirada, se devuelve ese reconocimiento y aparece la autoconciencia. O sea, nuestra relación con el otro, y eso Flor lo ha nombrado muchas veces con el estadio del espejo para Lacan, el momento en que el niño está siendo cargado por los padres y está mirándose en el espejo y se mira en el espejo y ve a su padre o a su madre mirándole y sonríe porque se da cuenta que él es sí mismo y que el otro lo está mirando reconociéndose a sí mismo. Y eso es fundamental para hacerse, bueno, hemos aprendido el sujeto barrado, para un proceso de individuación, para hacerse a sí mismo sujeto. Y hay otro filósofo interesante que se llama Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, tiene un textico que se llama El ser y la nada, y habla que el ser tiene tres formas en las cuales se crea. Bueno, el ser también le da bastante bola a ese concepto, es muy grande, bueno, bla. Pero está el ser en sí, el ser para sí y el ser para los otros. Ser en sí, ser para sí, muy grosso modo, es el ser que se hace a sí mismo. Me explico, uno a sí mismo siempre es como proyecto, siempre está proyectado hacia el futuro, siempre se construye a sí mismo. Uno es lo que está haciendo en cada momento, pero también uno es para los otros una cosa. O sea, por ejemplo, para mí, Flor, todos, o sea, por mucho que conozca a Flor y por mucho que la quiera, la conozca mucho, pues para mí ya está acabada, muerta, ella no, acabada en el sentido que solamente... Ya voy. Acabada en el sentido que solamente me ofrece la información que yo puedo llegar a percibir. No tengo de cara, por mucho que ella me cuente todos sus proyectos y sus metas y todo lo que quiere, solamente ella para sí misma está proyectada. Pero para mí es esta cosa que se está dando en este momento. Estoy explicando un concepto. Bueno, es este ser, divino, este ser que se me presenta ante mí en este momento particular y que la puedo aprehender en el momento en que la percibo. No tengo todos sus proyectos, por mucho que me los comente, y todas sus expectativas, porque eso le pertenece a ella. Entonces, ante mí, pues es un sujeto que ya está cerrado. Pero además, no solamente es que yo perciba, o sea, yo ante el otro ya esté cerrado. No, es que esa mirada del otro también me constituye en tanto me da de vuelta, volvemos a Hegel, a mi propio reconocimiento.
Más o menos el equivalente sería somos lo que somos lo que creemos que somos y somos lo que el otro ve de nosotros. Y en esa triada de reconocimiento y de miradas constituimos una idea vaga de lo que puede llegar a ser el ser del sujeto. Bien, y yo lo único que añadiría es en esta parte que decía de que no es una la que falla, ¿no? Sino sí, al sí. final que decía que no es una falla de una. Yo diría, a ver, la envidia es, como hemos dicho, dentro de todo uno. normal, si se quiere, de uno, perdón, normal, o bueno, parte de la vida, qué sé yo, pero si nos vemos que en un momento de nuestras vidas estamos teniendo demasiada envidia, ya sea de alguien o, bueno, de muchas personas, creo que es donde justamente nos tenemos que dar cuenta que nos hemos alejado mucho de nuestro deseo, o sea, que hay algo ahí que sí está fallando de alguna forma, es decir, si estamos demasiado embebidos por la envidia, es porque nos hemos alejado demasiado de algo propio, es decir, hay algo ahí que yo creo que sí estaría fallando de una en el reconocimiento de su propio deseo o en la asunción de algo que queremos, ¿no? Es decir, algo ahí está poniéndose un poco, creo que está predominando mucho lo imaginario, por decirlo así, de suponer que un otro tiene algo que nosotros queremos, pero en realidad es que nosotros nos hemos alejado de lo que realmente queremos. Vamos con otro. A ver, muy bien. ¿sentimos envidia de personas más cercanas a nivel social, económico o familiar? Por ejemplo, ¿más envidia de que tu compañero de trabajo cobre 100 euros más que un millonario? Que de un Esto lo millonario. hablamos. O que tu hermano encuentre el amor de su vida más que un influencer. Total, Total, esto y lo entre hablamos al hermanos, comienzo. y buen ejemplo el de los hermanos, ¿no? Tanto el que pone San Agustín, de el niño que ve al bebé tomando del pecho de su madre, Caín y Abel. como Caín y Abel, eso Sí. iba a decir, claro, total, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De, claro, como Dios prefiere a Abel, Caín no puede con su envidia y lo termina matando, ¿no? Sería como el acto culmine así de la envidia. Que es muy más curioso la venenosa. idea de la envidia. Yo aún aquí van sacando cosas personales aquí. Mi hermano es un últimamente es la sujeto, una No me quiero decir persona, una cosa. una cosa que adoro. De hecho, ahorita está de paseo con mi cuñada y esto. Y lo admiro muchísimo. O sea, mi hermano es contable y sabe administrar su dinero, yo no. Escogió una profesión que le da plata, yo no. y nada, y tiene una vida en términos económicos y en términos como de realización muy de cara a lo que decidió. Muy a sus 17 él dijo, antes de los 30 tengo que tener un trabajo en el que gane tanto monto, tengo que haber vivido en el extranjero, tengo que estar casado o con la persona con la que me voy a casar, tengo que tener una casa propia, y todo lo cumplió. Y de alguna forma, yo sé, él ha pasado sus propias crisis precisamente por la materialización de su deseo, pero tiene una vida, a ver, soy feliz escogiendo lo que escogí y no cambiaría si pudiera devolver el tiempo y mi madre me dijera, no, va a tener dinero, pero le va a costar bastante, volvería a escoger estudiar filosofía y ser docente. Pero sí que es cierto que esa estabilidad económica que ve en mi hermano, pues me genera envidia. Pero viéndome de cara a las decisiones que él tuvo que tomar en su vida para conservar esa estabilidad financiera, cero le envidio. O sea, mi hermano es un poco más, bueno, él y su esposa, no tiene tantos amigos, es más de casa y demás. Y yo, no sé, soy de muchos amigos, de estar viviendo el mundo, más, en Colombia eso le decimos pate perro, más de estar así como caminando por ahí, viviendo la vida. Y bueno, eso ha costado el bienestar de mi bolsillo, pero pues me ha dado otro tipo de bienestar, el cual no quiero sacrificar. Entonces yo creo que la envidia, en tanto es sana, podríamos llegar a decirlo, como en tanto es un poco normativa, lo sé, pero en tanto nos ayuda al principio a una cuestión de individuación, de consolidar nuestro propio deseo, también nos pone de cara a, bueno, qué envidio del otro y qué costo tuvo eso que hizo el otro para llegar a aquello que nosotros envidiamos. O sea, de cara a lo que puse con mi hermano tiene una estabilidad financiera que ni por mucho que yo me ponga a orar ahorita voy a tener nunca en mi vida, y tampoco creo que la vaya a tener, cada fin de semana estoy paseándose. Pero el sacrificio que tuvo es que no lo voy a hacer. Vamos a ver otro. Vamos bien. Muy bien. Envidia. Provocar tu propio prejuicio si con este perjudicas a otro. O también, bueno, como por definición. O también preferir el fracaso general antes que el triunfo de alguien. Wow. Eso es interesante, que claro, la envidia también es una pasión humana muy ligada al odio, ¿no? Estaría un poco cerca de allí. Lacan decía que había 3 pasiones del ser: el amor, el odio y la ignorancia. Bueno, yo colocaría la envidia un poco más cerca del odio, ¿no? En el sentido de que es cierto que hay una especie de
No es, o sea, creo que tiene que ver con lo que decías ahora, ¿no? No quisiera la vida de mi hermano porque no estoy dispuesta a pagar el precio que haría falta para tener esa vida, pero, esto no lo has dicho y no lo digo en tu caso, pero digo, como que a veces no quisiera que el otro esté tan completo, porque reluce mi falta, ¿no? Como que pone más al descubierto lo que a mí me falta. Es decir, que a veces lo que más se pretende no es tener aquello que el otro tiene, sino ver al otro caído, ¿no? O al otro destruido, es una palabra muy fea, pero bueno. Sí, sí se puede decir que sí, ¿no? Que quizá no es que el inconsciente quiera eso, porque el inconsciente tampoco es malo, ni bueno ni malo, pero sí como que hay algo de desear a veces, puede ser, ¿no? El fracaso en los demás, no sé, y sobre todo esto del amigo-enemigo, que hay filósofos que hablaron de esto, es donde más sucede. Yo no creo en la gente que habla desde, yo nunca he sentido envidia, yo amo a todo el mundo y quiero que a todo el mundo le vaya bien. Para mí esa gente miente, es decir, realmente, Sí, si no tenés nada, no puedo ser amiga. Son de tener cuidado. Porque los hippies, a ver, yo siempre digo, molestando, no, siempre digo como molestando que soy súper hippie, bueno, hippie en el sentido de que creo en la humanidad, en el amor y todas esas maricadas, pero al mismo tiempo, los hippies que encarnan eso también lo tiene la serie Envidiosa, en un momento que no sé si se acuerdan, si la vieron, que van ahí como una chamana ahí que le va a ayudar con el proceso de parto a la hermana y es una malnacida, o sea, como que no, que es que yo leo las cartas de no sé qué y ya te saco todos tus procesos familiares ancestrales y al final, bueno, aparte que chamulleo, fue pura mentira, pues más allá de eso no era tan libre de deseo, de rabias, de demonios. Entonces la gente que se expone como completa en bienestar, de las aguas mansas líbrame, Señor, hay que tenerle más cuidado. Pero yo quería decir... Yo le tengo más miedo, de hecho, a la gente que va desde este lado, ¿no? Como de, no, hay que querer a la gente, no hay que tener envidia. Yo quedo con los hippies. Es una máscara, eso cae. Sí, Eso cae cae así, o sea, rascas así, cae el disfraz. No, está bueno que la gente, es más, a mí me encantaría, sueño con un mundo, con gente con la que se pueda hablar más de estas cosas, ¿no? Estamos todos envidiosos y puto. Pero a una amiga de verdad, vos le podés manifestar también en algún momento, si hay confianza real, esto me dio envidia, o esto Sí, no sé sí. qué, y quizás haya algo mutuo, o sea, de que la otra también te tuvo envidia por otra cosa. Hay algo interesante, yo creo que la forma en la que se materializa la envidia y de alguna manera se resuelve ese deseo para que no te genere y te carcoma, que quería mencionar que Maxiel lo mencionaba un poco al comienzo, hablaba de la envidia cuando ya no se suple en el momento que se tiene lo que el otro tiene, sino que en el momento en el que el otro deja de tenerlo. Ahí es cuando se vuelve más compleja. Pero yo creo que cuando la envidia se resuelve es en el momento en que se hace palabra. Pongo más ejemplos porque me encanta poner mi vida personal. Mi mejor amiga, que es una amiga que quiero, o sea, de toda la vida, la adoro, es una mujer brillante y demás, pero hay algo que pasa y es que ella siempre ha sido más privilegiada en términos económicos. Vuelvo a hablar de la envidia de la plata, ¿no? Pues, pucha, pero es que la filosofía es que como da plata. Y es una amiga que, bueno, tenía estabilidad financiera ya en Colombia y vino acá y, bueno, conoció a su pareja que tiene un piso en Sarriá y heredó otros dos. Bueno. Y tú con 3 pisos en Sarriá, pues vives bien, no sé, va la persona que te lleva con el aseo a tu casa 3 veces por semana, normie. Pues claro, eso yo no lo había visto en Colombia porque yo tenía cierta estabilidad financiera más alta allí, tenía un trabajo más estable, y esto de acá que estoy un poco más todavía en cuestiones más migratorias y esto se ha materializado más, eso, que hay un desnivel y mi amiga pues todos los fines de semana va a ver ópera en el liceo. Y entonces, claro, hay una diferencia significativa entre nuestros estados. ¿Cómo pude resolver esa cuestión y poder tener una amistad preciosa con ella? Fue materializando eso, decirle, amiga, te envidio un montón. O sea, me da rabia que digas que estás estresada por cuestiones de dinero, porque es que no estás estresada por cuestiones de dinero, amiga, vives en Sarriá. O sea, es en el momento en que lo hice palabra, que creo que eso podría ser una manera de resolver un poco la cuestión de este deseo en falta. En el momento en que le hice palabra, le dije, amiga, te adoro, pero te envidio un montón en este momento. Estás en un lugar en el que yo no puedo estar, al menos ahora, y me pesa un poco que no pueda acompañarte a ver una ópera en el liceo, ¿sabes? Y en el momento en que se hizo palabra, lo hablamos, entramos en acuerdos para poder llevar la relación mejor y desapareció no desapareció la envidia, obvio, me encantaría tener un piso en Sarriá, pero desapareció un poco como ese sentimiento negativo, ese sentimiento adverso que acompaña la envidia, creo. Está muy bueno, chapo, por eso me encanta. Sí. Me encanta. Te quiero, Mari, si ves esto. No, soy amigo de Flor. Qué envidia desear ligero. Me gusta. Qué envidia desear y sonreír.
Qué envidia no desear lo ajeno, vivir tranquilo, sereno y en armonía. Qué envidia no sentir envidia, qué envidia vivir la vida. Oh, me gusta, hicimos poesía. ¡Qué bueno! Ah, por eso. Yo creo que con ese podríamos cerrar, que nos faltan otros pas, pero pues mira que ya se nos van ya casi 50 minutos. Dale, Y me concluye encantó. todo. Podemos haber leído esto al principio y no Y ya, tomar sí, birra. nos vamos a tomar birra para que viene una calle. Ya ha dicho más de lo que hemos dicho nosotros. Y bueno, yo creo que nada, que sigue ahorita pues el espacio de debate, entonces muchas gracias. Gracias. Bueno, para las nuevas, las y los nuevos, ¿qué pasa ahora? Ahorita tenemos un espacio de debate en el que todos pueden conversar. La idea es que pues respetemos un poco la palabra del otro y como ven aquí hay una móvil enfrente grabándonos, es porque esto lo subimos luego a un podcast que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval, por si nos quieren buscar en Spotify y en YouTube. Y pues queda registrado sus voces en el debate. Entonces obviamente no vamos a voltear el móvil y les vamos a enfocar sus rostros, pero pues su voz sí aparecerá para que lo sepan. Ahí firmaron un acuerdo de consentimiento informado tácito. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Adelante. No. Te vi con movimientos faciales. ¿No? Bueno. Bueno, yo estaba intentando, desde el momento que he dicho que la envidia es normal y que no es mala, y luego cuando has comentado la envidia que ya se va del deseo, ¿no? Esta envidia exagerada que ya no viene de tu propio deseo, sino que hay algo ya ahí que sí que falla. Y he pensado, vale, entonces, ¿cuál es la envidia sana? ¿No? Porque siempre decimos, no, tengo envidia, pero es envidia sana. Y está pensando, ¿cuál es la envidia sana? La envidia siempre es envidia, quiero decir, la envidia que no falla, siempre la envidia sana, entonces no hace falta el concepto de envidia sana. Pero luego me ha venido cuando habéis dicho lo de ya no el deseo de que el otro lo tenga, sino que esté dispuesto a que el otro no lo tuviera. Creo que esa es la envidia que no es sana. No la de si tú estás dispuesto a que el otro no lo tenga por tenerlo tú, creo que esa es la envidia que no es sana. Y si aunque tú no lo tengas, dices, vale, pero no estás dispuesto a que el otro lo perdiera, creo que esa es sana. Sí, porque hay algo como destructivo en esta cuestión Sí. de, bueno, que el otro no lo tenga y esté en falta como yo, ¿no? Como esta cuestión de que se equipararan las faltas. Y claro, en ese sentido sí que hay algo más de la pulsión de muerte, ¿no? Se podría decir, ya que implica o querer destruir o implica la destrucción del otro, o ver al otro caído, eso, claro, quizás sí sería lo más destructivo. Y en cuanto a lo, entre comillas, sano, o esa envidia sana de la que se habla a veces, yo creo que es esa envidia que decía como necesaria a veces para vivir en sociedad, en el sentido del lazo social, y estar alienados de alguna manera a aquello que tiene valor. Es decir, solo puede haber una sociedad, y aún sea capitalista o no, que funcione de alguna manera si existe lo fálico. Es decir, si existe algo que va cambiando seguramente en función de las épocas, pero que tiene valor. Si no hay nada que tenga valor, sería muy difícil alienarnos a la vida en sociedad, al mundo, si se quiere, ¿no? Es decir, nada tendría valor. Entonces, como que ahí, cuando empieza a haber algo que tiene valor, ahí empiezan estos juegos de... Entonces la envidia de por sí no le falta ponerle la coletilla de envidia sana, porque ya daría por hecho de que la envidia de por sí no tiene por qué ser mala, ¿no? Por ejemplo, tú siempre si le comentas a tu amiga de que tienes envidia, es bueno, ¿no? Porque siempre lo comentamos diciendo, te tengo envidia, pero te tengo envidia sana. No, Y nos mi vamos con envidia no eso, era ¿no? sana, mi envidia era alguien que... No, a ver, yo creo que es el lugar del reconocimiento de sí. O sea, por ejemplo, volvemos un poquitico a Envidiosa, algo que le costaba mucho al personaje, que me encanta, que todo el tiempo esté en terapia, que todo el tiempo esté con la psicóloga, era reconocerse como un sujeto que deseaba el deseo del otro, porque no deseaba el objeto del otro, deseaba el lugar del deseo del otro. Y en ese reconocimiento de sí, envidiando, o sea, en ese reconocimiento de un sujeto que envidia, pues también te da un lugar para reconocer qué es lo que quiero realmente de ese lugar. Eso es, cuando a mi amiga le dije que le envidiaba, no lo dije desde como, ay, te envidio sanamente, porque no, te envidio, o sea, soy feliz de que seas feliz, pero te envidio, o sea, quisiera, ¿y qué quisiera esa estabilidad? Ah, bueno, ¿es la plata? Quizá no es eso, quizás es un tipo de estabilidad que yo tengo proyectada en una estabilidad económica y quizá no lo es. Quizá, bueno, otros lugares que me llevaron a pensarme a mí misma en el reconocimiento de esa envidia. Y con esto también es la cuestión con el envidiar es si se ve sanamente, sino que es que cuando pienso en términos de sano o dañino es como hay normatividades hasta para decir que es lo sano y que es lo dañino, ¿no? Esto en nuestras sociedades farmacopornográficas nos venden qué debemos desear, cómo debemos desear, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es la red flag, qué es... Y bueno, me disuena un poco, pero entiendo el término.
Yo creo que es reconocer exactamente qué lugar de deseo ocupa mi deseo. Pero lo que siento, y yo vuelvo al capitalismo, porque con el capitalismo lo que pasa, o bueno, no, para que no suene capitalismo, que no digo ni derecha ni izquierda, no, con la modernidad, después de la revolución industrial, se nos vendió la idea de igualdad. Como nos prometieron la igualdad, y en el momento en que desapareció la igualdad, porque la igualdad en tablas no existe, o sea, el liberalismo económico nos vendió la idea que tú autónomamente puedes llegar a lo que quieras por tu trabajo, y nos vemos de cara que hay condiciones histórico-materiales que no me lo permiten por mucho que yo me esfuerce. ¿Puedo llegar mucho más alto si me esfuerzo? Quizá, pero quizá no. También es una cuestión más o menos desafortunadamente aleatoria. Y la idea de la meritocracia nos vende que es nuestra responsabilidad que carezcamos de aquello de lo que carecemos cuando hay unas condiciones histórico-materiales que lo denotan también. Obviamente, si me quedo rascándome el ombligo en mi casa esperando que me gane la lotería, pues, bueno, pero a veces hay gente que se esfuerza muchísimo y no logra lo mismo que otro, que quizás son las mismas circunstancias, o no, y si pudo, suerte, azar, muchas otras cosas. Entonces, lo que considero que, bueno, no sola, lo hablaba de Shelley, lo hablaba de Lotterdinks, que nunca puedo con su nombre, es que como la modernidad nos vendió una idea de igualdad, vemos en el semejante algo que nosotros no tenemos, teniendo tanto las posibilidades como las capacidades para acceder a ello, y puede y da algo de rabia. Porque una compañera del instituto que se graduó igual que yo en el mismo momento, hizo las mismas cosas, tiene estas cosas y yo no. Eso es interesante, porque por un lado entonces la envidia no sería malo, sino sería más propio de sociedades más de Igualitarias, igualdad o igualitarias, lo cual es interesante pensarlo, porque es cierto que en las sociedades donde hay castas, por ejemplo, ¿no? En la India, yo qué sé, quizá no hay envidia, porque la gente está más resignada a decir, Exacto. yo soy esto y esto es lo que seré siempre, y ya está, me queda esperar a la reencarnación a ver si tengo suerte, no sé. Pasa que ahí es cuando lo llevamos solamente a lo material, porque en cuanto al amor, o por ejemplo en otras perspectivas donde no hay algo material que conseguir, no hay una cuestión de igualdad, ya sea económica o religiosa, donde no lo puedo tener. No hay algo que mida el que yo pueda tener amor y el otro no en cuanto al capitalismo. Sí creo que el capitalismo hace mucho porque va a la mirada ajena, pero creo que es mutar un poco el concepto de que quizás no es envidiar al otro, sino estar orgulloso del otro, capaz que soy una hippie en este sentimiento, pero poder usarlo como el puente, la envidia, para poder llevarlo a algo mejor, llevándolo extra a la mirada ajena. Como que la envidia nace mucho teniendo en cuenta mucho la observación del otro, donde hay un parámetro que mide lo que está bien, el éxito. Quizás la envidia con tu amiga no era lo monetario o el piso, sino era no poder compartir el teatro con tu amiga porque no te da la entrada. Entonces hay cosas que creo que es ahí cuando, bueno, el primer concepto que se leyó era el mío, del volver a la raíz del por qué no lo tengo, que es el que hace que surja el sentimiento de la envidia, digamos, ¿no? Me encanta. Está buenísimo esto, es cierto, ¿no? Mirar hacia afuera, que está en la misma etimología, también como una forma de no mirar hacia adentro y no ver qué es lo que quiero, hacerte la pregunta de qué quieres tú, ¿no? O sea, en toda esta cuestión. Pero después con el tema de la igualdad también pensaba, ojo, igual estamos en una falsa igualdad. Porque que uno esté, así que los dos tengan el mismo título universitario, pero uno esté trabajando y cobrando 7.000 euros y otro no, a veces tiene mucho que ver con la clase social, con los contactos de los padres, con, bueno, a veces suerte, a veces también, es verdad que hay gente que destaca más o lo que sea, también hay que decirlo, que se llama la meritocracia, pero yo diría que muchas veces las clases sociales ahí sí que creo que pesan bastante en dónde puedas llegar, digamos, es decir, por más de que tengan dos personas el mismo título, igual unas tendrán más ventaja que otras, y en ese sentido la envidia es inevitable. Y ahí aparece la sensación de como desprestigiar un poco el lugar que ocupó el otro. Hay un recorrido que hace Scheller que me pareció interesante, como la dinámica psicológica que el nombre de la envidia. Dice, primero me comparo con alguien que considero semejante, luego siento que su éxito me disminuye, luego no puedo admitir este sentimiento porque atenta con la imagen que tengo de mí, y luego para protegerme transformo la envidia en juicios morales. Juicios morales como, es que hizo trampa, es que él no lo merece, es que él heredó un piso, se acostó con el jefe, que se escuchó un montón y que nos pone una dinámica del sexismo bastante heavy. Y bueno, de alguna forma encontramos estas formas de excusar un sentimiento que debería ponernos de cara a ¿por qué no me alegro de que el otro esté bien? Y yo sí creo que es fruto un poco de la voracidad del neoliberalismo, de esa idea de si somos iguales, tenemos que ser iguales y vamos a llegar igualmente a todo, que nos pone de cara a situaciones como la que en Estados Unidos un montón de latinos por Trump. Es como, yo lo luché,
el otro tiene que sufrir también, ¿no? Que expulsen a todo aquel que me puede quitar el lugar que yo tengo, porque me puede quitar el trabajito que yo conseguí. Es como, yo me adelanto en la fila porque es que los demás lleven. O sea, si yo tengo algo, el capitalismo te vende la idea de, si tú tienes algo, lo tienes por encima de alguien que no lo tiene. Así que si alguien accede a lo que tú sí tienes, quizá te lo quita. Y es bastante complejo. Gerard. Igual también la envidia puede tener varios disfraces, ¿no? Puede tener un disfraz, por ejemplo, en un extremo en que se pueda asemejar a la competición sana, de alguna manera, que es mi compañero tiene ese trabajo, yo no quiero que él lo pierda, pero voy a luchar fuerte por conseguir lo que él quiere porque lo envidio. Y eso te ayuda, ¿no? Te da como cierta energía, si lo quieres ver así. Luego en el otro extremo, puede tener el disfraz de qué cuerpo más bonito tiene este chico, esta chica, yo lo quiero, está muy trabajado, esta persona dedica un montón de horas y esfuerzo, yo lo quiero, pero qué pereza trabajarlo, pero lo envidio. Y esto también pues se puede disfrazar de pereza, de cobardía, de lo que sea, ¿no? Entonces, puede tener como diferentes formas, diferentes sombreros, algo que no sé si es o no envidia, pero igual lo podemos verbalizar como tal, aunque no lo sea, ¿no? Total, yo también creo que puede cumplir como estas dos funciones, ¿no? De, por un lado, la envidia, ser motivadora de que tú, en el sentido que orienta hacia el deseo, quiero tener el cuerpo de esta tía, no que sé, que vi en la revista, bueno, que igual no lo puedo tener igual, pero puedo mejorar, ¿no? Para llegar a acercarme, entonces te orienta hacia algo, bueno, el cuerpo igual es muy imaginario, pero en otras cosas, ¿no? El puesto de trabajo, el estatus económico, y que te sirva de motivación, si se quiere, y trabajar en ti, no en destruir al otro, sino en ti. O puede ser, claro, más destructivo en el sentido de esa competencia ya mala, en donde, claro, que existe, ¿no? En el mundo de la competitividad, en vez de yo querer ser mejor, más bien destruir al otro para que no me sea competencia, y es como desleal, ¿no? Como más destructiva en ese sentido. Había saltado la mano Sí. para Sí, no responder, sé el orden, ¿cierto? pero aquí... Bueno, al hilo que decía el compañero, creo que, hombre, envidia ha habido siempre, da igual que haya capitalismo o socialismo, y creo además que va, digamos, en relación directa a cómo es esa persona. Una persona despreciable, de una mala constitución intelectual y moral inferior, a lo mejor tendrá una reacción de que dice, prefiero que nadie tenga nada antes que yo me quede sin algo, ¿no? Una persona superior, de naturaleza noble, en fin, a lo mejor aceptará bien que no tiene aquello, o bien luchará por tener aquello, que es lo que dice él, ¿no? Es decir, voy a luchar por tener aquello en lugar de envidiarlo y que se me caiga la baba, ¿no? Esto va un poco a naturaleza, no tanto a mi modo de ver, a temas de sociedad, ¿no? Como una virtud sería, ¿no? Sí, El hecho yo de creo que poder mejorarte tú. Sí, sí. Yo lo pienso más desde el punto de vista de que para mí, o sea, yo creo, bueno, estoy muy secado ahora mismo por Kahneman, ¿no? Que lo estoy leyendo de nuevo, qué sé yo. Creo que estamos muy, o sea, el cerebro normalmente opera desde una funcionalidad de ahorrar energía, energéticamente. Entonces, por un lado, tenemos estas aspiraciones, o sea, el hecho de encontrarnos con la falta es también saber reconocer la completitud del otro y por ende lo que nos devuelve es nuestra propia falta, es como hacer. Y tenemos una manera como de simplificar el esfuerzo en el otro, sesgando materialmente sus logros, porque por ejemplo vos hablabas de la amiga que heredó los pisos que el novio heredó los pisos de Sarriá. Dudo que lo que envidies es, por ejemplo, estar con una pareja, atada a una pareja que es la que tiene el dinero, y que es la que finalmente eleva tu estatus económico en vez de haberlo ganado vos misma, porque eso te restaría libertad. No creo que aspires a eso, más bien, claro, lo que querés es tener un piso en Sarriá, ¿no? O sea, obviamente, pero por una cuestión de Tener un piso. Tener piso. A César. ¿Qué importa? Puede ser una loma del orto. Un piecito, porfa. Por una cuestión de ahorro energético, el primer impulso del cerebro es la envidia, es decir, cómo me gustaría esto realmente me gustaría tenerlo, qué pereza luchar por eso, y por ende, y además él lo tiene, o sea,
lo tiene y hacer un sesgo sobre las condiciones materiales por las cuales lo tiene. Es decir, tiene el piso, envidia el piso, pero si vos te pones a pensar un poco más las condiciones, en realidad lo que no envidias es su condición, es cómo llegó a ese resultado. Decís, bueno, no sé, casarte con una persona con dinero. Pero también nos vende, y me autojuzgo con eso, o sea, soy bastante crítica conmigo misma, porque nos vuelve a montar en la moto de la idea de meritocracia, que es fruto de la sociedad en la que estamos hoy en día. O sea, a mí, y yo lo reconozco completamente, pero soy muy autocrítica con esa cuestión, a mí me cae mejor generalmente la gente que viene de abajo, que se lo ha luchado, que uno ve que fue escalando poquito a poco de su trabajo, está pagando su piso a cuotas y es endeudado hasta de sus ovarios. O sea, como esa cuestión de lo luchó y lo logró, normalmente es la gente que suelo admirar, pero creo no, estoy segura, eso lo heredé de una sociedad y de un discurso económico que me vende la idea de que el que lucha lo merece más. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Eso nos pone cara, hay que sufrir para amar, hay que sufrir para conseguirse un piso, hay que sufrir para ascender en el trabajo, hay que sufrir. Esa es la idea que nos vende unas sociedades contemporáneas. Para tener lo que tienes que sufrir, y el que no lo sufrió es porque se lo ganó y punto pelota. A ver, soy muy autocrítica con eso. ¿Por qué? Lo heredó y está bien. Yo lo hubiera heredado y estaría bastante feliz también con mi piso en Sarriá. No estaría... O envidiarías a otro que tiene más, que va en avioneta al trabajo. Y hay como una retórica también del sufrimiento, porque digo, si vos lo que admirás es la persona que sufre para obtener lo que tiene, también por ende normalmente crees en lo que comúnmente se llama como el derecho del piso. Hay que pagar un derecho de piso, hay que sufrir para tener un estatus, para tener una propiedad, y al final terminás teniendo un concepto de clase tanto como el trampista, el mexicano trampista que está del otro lado del muro, que dicen, bueno, los mexicanos que vienen tienen que pagar el derecho de piso porque yo lo pagué. Es algo una especie de vendetta que no se termina nunca. Y parte del mismo discurso del sufrimiento. Entonces es como medio, termina llegando al mismo punto de la envidia vacía. Sí, yo por eso lo digo, sé que lo siento y soy completamente autocrítica con eso, porque admiro más a una persona que lo ha luchado. Es lo mismo que pasa con los latinos por Trump, que no quieren que entren los otros porque tienen que sufrir lo mismo que sufrí yo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es el hecho de que el otro lo haya luchado, esto que tú decías de la admiración. Bueno, a veces hay algo de motivación también, es decir, bueno, si me esfuerzo puedo conseguirlo, ¿no? La herencia no la voy a conseguir, o sea, heredar millones de euros o pisos en Sarriá ya no me tocó. Pero puedo luchar, ¿no? Que es como un poco también la trampa que nos vendió ahí sí el capitalismo, de que si nos esforzábamos y estudiábamos y teníamos títulos universitarios, nos iba bien. Y aquí estamos, mira, con títulos universitarios, pagando alquiler, ¡epa! ¡Que viva! Eso era verdad. Que viva la sobrecualificación. Pagándole alquileres a gente que no trabaja. Perfecto. Que viva la sobrecualificación. Mirar el sufrimiento y el esfuerzo yo creo que está bien. Claro, hay algo de Porque, no sé, anime un tipo, en todo, deporte, en ciencia, lo que tú quieras, ¿no? Un tipo que coño, que joder, es que además de que tiene talento, ¿vale? Es que esa y ese, hombre, pues, y ese, se le reconoce bien, ¿no? Sí. Oye, perfecto, ¿no? Sí. Que vendrá otro que le da el piso que le ha quedado. Hablamos de la admiración. Sí, exacto. Dejamos de hablar de la envidia y hablamos de la admiración, que es otro lugar completamente Otra cosa, distinto, ¿no? porque es un lugar de deseo, no desde la falta. Y tiene el mirar también, admirar, tiene algo del mirar, pero es otro mirar, ¿no? No Es es no estar un mirar sometido. envenenado, sino un mirar, bueno, como con una ilusión, yo creo, ¿no? Mirar No estar como algo- sometido a la mirada, porque es que invidere, que es la envidia, es estar sometido al yugo de la mirada. Admirar es como estar de cara a mirar al otro sin estar sometido a esa mirada. Como, no me pesa, me aliviana de pronto. Tengo ese referente, ahí quiero llegar, pues vamos a por eso, que es Bien. distinto. ¿Y qué hay de la gente que quiere ser envidiada, no? Eso también, hay mucha gente que juega esa carta, ¿eh? No hemos hablado de esa parte. Y yo creo que ahí también, esta cuestión de si me envidian es porque yo tengo o porque yo soy mejor. Y creo que justamente también hay gente que juega esa carta, de que es la que en las redes muestra lo feliz que es y lo bien que le va la vida y lo maravilloso que es yo qué sé, su pareja, sus hijos, no sé. Que al final igual es eso, o sea, si conociéramos exactamente cómo es esas personas, veríamos que hay falla también ahí. Pero hay gente a la que no le gusta mostrar
su falla, ¿no? O su falta, y le gusta que la envidie, le gusta jugar ahí. Y pues bueno, Quizás se no- confunda con Ay, admiración, perdón, no, ahora es que estoy pensando. Quizás lo confundan con ser admirado, ¿no? Que es muy diferente. Es cierto que es muy distinto. Y bueno, yo creo que podemos continuar. No, seguía más, perdón. Sí, había... ¿Habías más manos? Bueno, estaba Ay, pero pensando sí. en el sufrimiento, que primero ha venido la idea de que vosotros aquí en otras charlas habéis hablado de que el sufrimiento viene un poco como de ese sufrimiento cristiano también, ¿no? Pero me han ido incluso de irme más lejos. Puede ser que el sufrimiento se haya puesto en valor porque la vida siempre ha sido muy dura y quizás era la única forma de salir adelante siempre. Desde la prehistoria hay que poner el sufrimiento es bueno y el esfuerzo es bueno porque es que si no es la única forma de resistir en este mundo. Me encanta, eres biólogo. O sea, sí. No, y evolutivamente también, hablando de que soy biólogo, está viendo el valor evolutivo de la envidia, ¿no? Y por lo que ha dicho de que la envidia te lleva quizás a luchar por lo que tiene el otro, como que normaliza y quizás evolutivamente han sobrevivido en las comunidades los que eran capaces de adaptarse a la comunidad. En cambio, los que se quedaban fuera porque a lo mejor no sentían esa envidia, se van quedando atrás. Estoy como muy evolutivo, pero... Ya. Muy Y darwiniano. Eso te puede llegar a una. sí. A una porque lo tipo lo Darwin, de Y quién es lo el fuerte y tipo quién que es lo la débil. supremacía del más fuerte, o sea, de la comunidad más fuerte, o sea, de los más aptos. La supervivencia del más apto. Y bueno, yo sé que somos, yo en tanto lo humano sí discrepo un poco de teorías como más biologicistas, aunque entiendo obviamente que tenemos un carácter instintivo que nos lleva a orar de determinados modos, pero creo que lo excedemos en tanto somos seres sociales y hay cierta abolición racional un poco más allá de eso. Pero sí que es cierto que sí, que estamos muy sometidos a nuestro hacer biológico y bueno, no sé, de pronto, quizá la idea de hay que sufrir por lo que tenemos, hay que lucharlo un montón para poder llegar a ello, es porque vivir es difícil y tenemos que esforzarnos por vivir. Pero lo que me parece terrible es que se haya normalizado ese sufrimiento. Yo vengo de Colombia, mi acento me delata, y en Colombia hay una cuestión con el trabajo. Lo he visto más ahorita que mi hermano y mi cuñada están en la casa y están de paseo y 2 semanas se cogieron de no paseo y están trabajando de sol a sol porque obedecen el horario colombiano teletrabajando. Y hay una cuestión de llevarse el trabajo a la casa, de esforzarse, dar la milla de más. Y uno tenía que estar agradecido por tener el trabajito que tenía. En Colombia es una cuestión de, tiene un trabajo, le pagan poco, agradezca que tiene trabajo. Vea tanta gente muriéndose de hambre y uno, pero ¿por qué tengo que agradecer la miseria? O sea, ¿por qué no puedo sentirme inconforme con algo que considero que no debería tener? Porque en mi caso particular he estudiado toda la puta vida, le he metido plata a mi estudio, tiempo y demás y no es correspondiente todo el tiempo y que se transmite también y que se configura en dinero que he invertido en mi educación con el salario que estoy recibiendo. ¿Por qué tengo que estar agradecida? Ay, no, agradezca, está en el otro lado del mundo, agradezca que... ¿Por qué? Pues porque uno tiene que resignarse con lo poco y creo que viene de esta idea de meritocracia, de esta idea de hay que sufrir, de esta idea, cada vez que digo que soy migrante y que me ha costado mucho, siempre viene otro migrante y de verdad lo hacen desde el amor, pero a veces me da mal genio de esos son los primeros 5 años, antes te ha ido muy bien, agradece, no, tienes que comer mierda los primeros años. ¿Por qué hemos normalizado comer mierda? Bueno, yo creo que venimos, claro, volvemos al derecho de piso. Yo creo que, a ver, venimos de, es verdad, del cristianismo Eso es importante. y una Yo lógica... comí mierda, entonces el otro tiene que comer mierda. Venimos como Yo no de como esta mierda. lógica del sacrificio, ¿no? Y de hecho lo sagrado y el sacrificio van muy en relación para devenir algo sagrado, algo valioso, si se quiere, tenía que haber un sacrificio previo, ¿no? Hay una lógica ahí que tiene sentido y es que las cosas también tienen un valor por lo que cuestan. Ojo, es decir, si las cosas no te cuestan nada, no tienen un valor, es decir, no se le puede dar valor a eso que no ha costado. Entonces, ahí yo creo que hay algo que no va a cambiar nunca. Pero la época de ahora es todo lo contrario, nos viene a decir que justamente lo que hay que hacer es no sacrificarse, no esforzarse, no trabajes, sé tu propio amo, tu propio jefe, no sé qué, y haz clic en casa y con eso gana dinero, ¿no? O yo qué sé, o vive de rentas, vive siendo un gran tenedor y vive de la especulación inmobiliaria, ¿no? Esas son las lógicas de hoy. Entonces, tampoco me parece que es sano, si se quiere, ese no sacrificio, esa vida que tiende a una especie de levedad. Ahora estamos estudiando la levedad y el ser. Claro, la levedad nos hace irnos de la tierra. Esta gente que tiene 50 pisos en Barcelona
y los alquila y vive de esos alquileres, vive en la levedad y por tanto no vive en el mundo, no vive en la tierra, no ve lo que está pasando, no ve el daño que se está haciendo y que esto va a explotar de alguna manera y que le va a llegar la mierda, ¿no? Si se quiere, de alguna forma, dicho malamente, pero bueno. Entonces creo que ahí hay una cuestión, ¿no? También la vida tiene sentido cuando hay algo de peso. Eso no quiere decir que nos tengamos que martirizar o convertir en mártires, ¿no? Evidentemente hay una distancia como muy importante. Y bueno, vamos a seguirnos quejando mientras nos tomamos una cerveza por aquí cerca. Ya saben que todos los jueves estamos hablando de filosofía. Y algo importante antes de finalizar, el próximo jueves es la última tertu del año. Porque después, bueno, yo no puedo estar, luego el 25 y pues ajá, y luego es primero y ajá, entonces nos vemos el 8 de enero. La próxima tertu vamos a tener a una invitada increíble, se llama Alba Lafarga, es una divulgadora de filosofía increíble, trabaja en el CCCB, es maravillosa, es brillante. Les recomiendo que vengan porque va a ser buenísimo, vamos a hablar de la nostalgia. Y este mazo, la invitada que tenemos es increíble, así que pues nada, los esperamos la próxima. Nos esperamos y gracias, y bueno, el que quiere seguir charlando, allí vamos. Gracias.